¿Cuáles son las ideas más relevantes de ese texto? Es que el texto habla de cómo la computadora está generando cambios en la educación, sobre todo en los niños, porque los niños siempre se han tenido como que simplemente están como jugando, aprendiendo así, como jugando algo así, y como que no pueden llegar a un pensamiento tan formal como el de un adulto, pero con la ayuda con la herramienta de la computadora se está logrando que los niños lleguen muy fácilmente a esta etapa de pensamiento formal, pues porque ellos al programar están corrigiendo errores y están acomodando constantemente. Es decir, están pensando sobre el pensamiento. Ajá. Se convierten en epistemólogos. Se están convirtiendo en epistemólogos y psicólogos al mismo tiempo, porque están pensando en cosas que uno normalmente no piensa porque lo está haciendo automáticamente. Es decir, cuando uno está caminando, uno no piensa estoy caminando, pero cuando uno debe programar que un muñequito camine, uno tiene que pensar cómo ese muñequito debe caminar, y eso es lo que hacen los niños, porque están pensando sobre eso. Entonces ahí es donde se empieza a convertir en un ser ya más formal, de un pensamiento más formal, como lo nombraba Piaget, que Piaget pues fue un gran pedagogo, y él habló sobre las etapas del desarrollo del pensamiento, y entre esas hablaba pues que el pensamiento formal se llega por ahí a los 13, 14 años. Los niños en edad de 6, 7 años ya están consiguiendo llegar a este pensamiento formal gracias pues a esta programación. Y entonces pues, pero también eso depende como de que en las escuelas realmente se esté utilizando la herramienta para programar, no como simplemente como para, vamos a escribir, no, porque también hay que entender que se necesita un buen manejo de la herramienta. Además, y si es para hablar también de temas como de escribir o de matemáticas, de este tipo de cosas, también se está llegando a un pensamiento formal, porque por ejemplo, cuando uno escribe, un adulto hace un borrador del texto, luego empieza a corregir sus errores hasta que llega al texto final. Eso es lo mismo que está sucediendo con los niños. A los niños normalmente les da pereza y cuando escriben un texto lo escriben y lo dejan así. Pero con el computador, con la ayuda de la computadora, están corrigiendo constantemente con la ortografía, porque vuelven a leer y lo corrigen, están haciendo lo que hacen los adultos. Eso es algo que atemoriza mucho pues la sociedad actual, pero en realidad es algo muy... Es como le dice usted, es una experiencia embriagadora. Ajá, y es muy interesante pues muy formativo, intelectualmente también. Sí, se utiliza de una manera correcta. Es más, dice el autor que es una herramienta que no tiene ninguna comparación con otro tipo de tecnología, ni siquiera con la televisión, que se creía pues lo más avanzado. El computador como con todos los paradigmas de las herramientas al servicio de la educación. Sí, tiene como mayor alcance en el desarrollo y mayor impacto, porque pues a la final en la televisión, la educación que se hace por medio de la televisión es explicando, igual que lo hace un maestro, igual que lo hace uno por la radio, simplemente está explicando, no está trabajando con él, no lo está acomodando, no lo está arreglando. En cambio con la computadora sí se llega a esos pasos. Pero entonces acá también empezamos a ver dos tipos de miradas que llegan a la computadora. Entonces hay una mirada que es la mirada escéptica, donde los pensadores dicen que no va a haber ningún cambio, que la computadora simplemente no genera nada, es una herramienta más y no va a cambiar nada a nivel educativo. Y también están los críticos, que los críticos sí entienden que es un paso muy grande en la educación, pero ellos también dicen que puede ser peligroso en la manera que mecaniza el estudiante, que el niño ya se vuelva como automático, que empiece a funcionar automáticamente. Pero el autor afirma que eso no es posible, ser automático mientras se está programando, porque uno no programa automáticamente, uno para programar debe pensar cómo es y empezar a corregir los errores. Eso de los errores pues es algo muy importante, porque ya se le pierde el miedo a tener errores. Uno normalmente cuando está aprendiendo, eso es
de las cosas más importantes en el aprendizaje están los errores, y con el uso de la computadora eso sale automáticamente. Entonces, ¿qué podríamos concluir de todo esto al final? Ya, pues que lo que el texto nos deja. la computadora se está convirtiendo en un instrumento fundamental en la educación, en el avance de la educación, pero también se forma una brecha con los países del centro y de la periferia del poder. Ajá. Sí, precisamente con esos países, porque si el niño no tiene las herramientas para utilizarlas de esta manera, ni siquiera las tiene, pues entonces ese desarrollo nunca se va a dar. Mientras que los otros niños que sí tienen la herramienta, que tienen la capacidad para hacerlo en todas las escuelas, y que en las escuelas permiten que utilice la herramienta de la manera para que ellos puedan programar, pues estos niños van a tener un avance más significativo, mientras que los otros se van quedando por debajo. O sea, los computadores son, digamos, la revolución en herramientas educativas, pero la condición socioeconómica o el país donde vivan esas personas que van a ser educadas va a condicionar el uso de los computadores. Significa que los computadores son al mismo tiempo una muestra de las inequidades sociales entre países pobres y ricos, y además no es solo necesario contar con él, sino cómo se va a utilizar.